En el año 2024, una operación internacional de ayuda humanitaria a gran escala en América Latina estuvo, literal, al borde del colapso absoluto. Y lo increíble aquí no fue por una falta de presupuesto. Claro, que es lo que uno pensaría primero. Exacto. Ni tampoco fue porque las carreteras estuvieran bloqueadas, ni por cuestiones políticas complejas. La operación casi se viene abajo porque alguien, en un reporte que era crucial, utilizó el equivalente en inglés a la palabra mucho en lugar de muchos. Así de simple. Wow. O sea, una sola letra, digamos, o un concepto mal usado. Tal cual. Una sola palabra ambigua desencadenó un caos logístico que dejó a miles de familias esperando suministros vitales. Así que, bueno, bienvenidos a esta inmersión profunda. Hoy tenemos sobre la mesa un documento que, a primera vista, podría parecer inofensivo. Es la unidad 2 del Manual de Inglés 2 del Centro de Estudios Internacionales y Especializados, el CEIE. Que suena a algo que leerías solo para pasar una materia, ¿no? Sí, total. Pero nuestra misión de hoy es transformar por completo esa idea. Queremos demostrar a quienes nos escuchan que conceptos como los comparativos, los cuantificadores o los tiempos futuros, pues no son simplemente reglas aburridas. Estudiar gramática en la escuela siempre se siente como comer vegetales hervidos, porque te obligan. Pero leer este manual es como descubrir los códigos secretos para ganar en el videojuego de los negocios internacionales. Me encanta esa analogía. Y lo fascinante aquí es que este texto eleva el aprendizaje del inglés. Lo saca de ese nivel de un simple ejercicio de vocabulario donde repites como perico y lo convierte en un entrenamiento intensivo en pensamiento crítico. Porque cuando estudias estas estructuras, adquieres herramientas cognitivas vitales. Bueno, vamos a desempacar esto porque quiero ir directamente a la anatomía de cómo procesamos la información. Antes de poder tomar decisiones o asignar recursos en cualquier proyecto de vida o corporativo, el ser humano necesita entender sus opciones, ¿verdad? Y el documento empieza exactamente ahí, evaluando la realidad a través del lenguaje de la comparación. Sí, con los comparativos y superlativos. Porque cada vez que usamos un comparativo, estamos haciendo una evaluación implícita de la realidad. Es esa transición fundamental entre simplemente describir algo y verdaderamente argumentar una postura. Y el manual es muy claro con la formación gramatical, o sea, te explica los adjetivos cortos como taller o faster frente a los largos que usan more, como more important. Claro, y sin olvidar las irregularidades clásicas que a todos nos cuestan al principio, tipo good, que pasa a better y best, o bad a worse y worst. Pero lo que me parece clave para entornos profesionales son las formas avanzadas. ¿Que te refieres a las de igualdad y desigualdad, no? Exactamente. Decir as efficient as, o sea, tan eficiente como, o not as effective as. E incluso esas de proporcionalidad que suenan supernativas, como the more you practice, the better you become. Si no tienes estas estructuras, tus reuniones de negocios se vuelven interminables. El texto trae esta historia situada en 2025 sobre Javier, un analista latinoamericano en una multinacional de infraestructura inteligente. Su equipo no lograba elegir una plataforma tecnológica para toda la empresa. Y o sea, tenían estos ingenieros brillantes enlistando características aisladas por horas y horas. La típica parálisis por análisis. Totalmente. Nadie decidía nada. Pero cuando Javier llegó e implementó comparativos explícitos en las reuniones, diciendo cosas como Platform C is the most scalable, o sea, la más escalable, o less expensive but more difficult to implement, de repente el equipo pudo ver las diferencias reales. Tomaron una decisión y la junta directiva hasta lo elogió por su claridad argumentativa. Es que es lógico. El lenguaje no solo expresa el pensamiento, sino que lo moldea por completo. Ver, es como leer el menú de un restaurante. O sea, saber que un plato tiene pollo y otro tiene res realmente no te ayuda a decidir. Necesitas saber cuál es más picante o cuál es el más popular de la casa. Sin eso, estás a ciegas. Pero te quiero hacer una pregunta, presionar un poco sobre este punto. ¿Significa esto que sin dominar los comparativos, el verdadero pensamiento crítico es prácticamente imposible de comunicar en una sala de juntas internacional? Sí, absolutamente. Porque sin la estructura gramatical para contrastar, todo lo que dices es ruido blanco descriptivo. Obligas a la otra persona, a tu jefe o al cliente, a hacer la gimnasia mental de cruzar los datos. Y nadie quiere asumir ese riesgo en una junta directiva. Si no contrastas, no decides. Uf, qué fuerte. Y aquí es donde se pone verdaderamente interesante.
Porque una vez que hemos evaluado y elegido la mejor opción, usando ese superlativo, el siguiente paso lógico es saber con qué recursos contamos. Pasamos de evaluar la calidad a medir la cantidad, y aquí el manual entra de lleno en la precisión de los recursos. El famoso dolor de cabeza de los sustantivos contables e incontables, que parece un tema básico, pero es el núcleo de la logística. Exacto. O sea, la diferencia entre cosas que puedes contar como unidades individuales, como books, students, computers, frente a las sustancias o conceptos continuos, como water, information o equipment. Y la cosa se complica con las expresiones de cantidad. Usar many para cosas contables versus much para incontables, o few frente a little cuando hay poca cantidad. Y claro, el uso de some para afirmativo y any para preguntas o negaciones. Y esto es vital hoy en día. O sea, el manual lo sitúa en este contexto de 2023 a 2025 con el comercio electrónico, la eficiencia energética. Medir exactamente el consumo es de vida o muerte. Y eso nos regresa a la historia con la que empezamos, la de Daniel en 2024. Ah, el coordinador colombiano de la ONG. Un caso fascinante. Sí. O sea, él estaba organizando ayuda humanitaria en América Latina tras unos fenómenos climáticos. Y diferentes equipos internacionales le mandaban reportes usando frases ambiguas como enough food o a lot of supplies. Esto creó un caos tremendo. Daniel tuvo que estandarizar el uso de expresiones precisas de cantidad, y esa capacidad de cuantificar exactamente el inventario fue lo que salvó la operación. Si conectamos esto con el panorama general, es un problema de categorización de la realidad. Clasificar erróneamente un concepto incontable como contable lleva a estas ambigüedades peligrosísimas. Yo lo veo como si le pidieras a un panadero que le ponga algo de sal a un pastel de bodas, en lugar de decirle 5 gramos. Si usas much o many incorrectamente, el resultado puede ser un desastre total. Pero para los hispanohablantes, y te lo pregunto directo, es súper común decir informaciones o equipamientos en plural. ¿Es esta distinción de contable e incontable solo una trampa molesta del inglés que tenemos que aguantar? ¿O revela una forma fundamentalmente distinta de conceptualizar la realidad material? Revela una forma de ver el mundo, sin duda. En inglés, un concepto como information es una masa continua de datos, no son unidades separadas. Si tratas de pluralizarlo o usar el cuantificador equivocado en un reporte logístico, como le pasaba al equipo de Daniel, la persona que recibe el mensaje no sabe si hablas de un documento o de terabytes de datos. Es un nivel de precisión operativa, no solo gramatical. Me vuela la cabeza verlo así, es gestión de recursos puros. Pero bueno, ya comparamos nuestras opciones, ya medimos nuestros recursos con lupa. El paso final en la cognición humana y en el mundo empresarial, claro, es la ejecución. Proyectar todas esas herramientas hacia el futuro. La estrategia del tiempo. Y aquí es donde muchísima gente se tropieza, porque el español no hace una distinción tan quirúrgica como el inglés entre las diferentes formas del futuro, especialmente entre will y going to. Sí, o sea, en la escuela te enseñan que ambos significan el futuro y ya, úsalos como quieras. Pero el manual expone una diferencia crítica. A ver si lo entendí bien. Will se usa para decisiones espontáneas en el momento, ¿no? Tipo, I will answer the phone, si suena el teléfono. Exacto, decisiones al instante. También se usa para predicciones generales donde no tienes evidencia firme. Por ejemplo, decir, technology will become more accessible. Es una opinión, una creencia o para promesas. Claro. Y por otro lado está going to, que es para intenciones previamente planificadas, como I'm going to travel next month, o para predicciones basadas en evidencia física innegable. Si ves unas nubes súper oscuras, dices, it is going to rain. Esa es la clave, el aspecto psicológico detrás de esto. Hablar del futuro en un entorno profesional cumple una función motivacional y estratégica. En un mundo marcado por la inteligencia artificial y la transformación acelerada, el tiempo verbal que eliges comunica tu nivel de certeza. Y esto le pasó factura a Sebastián, el protagonista del último caso de estudio del 2025. Él era analista en una empresa de software latinoamericana que se estaba expandiendo a Norteamérica y Europa. Y Sebastián usaba will y going to de forma totalmente indistinta en las juntas. Un error clásico, pero carísimo en términos de percepción. Tremendo. Confundía a toda la junta directiva porque describía proyectos que ya tenían presupuesto aprobado usando will,
Y claro, sonaba una idea suelta, espontánea. Y luego usaba going to para ideas que se le acababan de ocurrir. Me imagino la cara de los directivos, porque en los negocios internacionales, usar el tiempo verbal incorrecto no es un simple error de gramática. Estás comunicando erróneamente la estrategia corporativa. Les estás dando la línea de tiempo y el nivel de compromiso financiero al revés. Totalmente. Cuando Sebastián aprendió a diferenciarlos, empezó a usar "We are going to open a new office" para los planes firmes con presupuesto. Y guardó frases como "We will evaluate that possibility" para ideas nuevas en la reunión. La coordinación mejoró radicalmente. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel práctico? Yo lo comparo con ir al gimnasio. A ver, cuéntame. Si alguien dice usando will, algún día iré al gimnasio, alerta de spoiler, eso nunca sucede. No hay compromiso. Pero si alguien usa going to y dice voy a ir al gimnasio mañana a las 6 de la mañana, ya puso la alarma, ya listó la ropa. ¿Acaso la estructura going to obliga psicológicamente a quien habla a asumir una mayor responsabilidad sobre el plan que acaba de verbalizar? Eso plantea una pregunta importante y me encanta la analogía del gimnasio. Sí, te obliga psicológicamente. Cuando un ejecutivo escucha going to, asume que ya hiciste la tarea, que ya hablaste con finanzas, que hay un cronograma. Si usas will para un proyecto de expansión, te restas credibilidad porque suena a un deseo de año nuevo, no a una estrategia corporativa. Es que es fascinante. Bueno, recapitulando lo que hemos visto en la inmersión profunda de hoy. Creo que queda clarísimo que los comparativos, los cuantificadores y esos tiempos futuros no son reglas de un libro de texto aburrido. No son vegetales servidos. Son verdaderos marcos de referencia para evaluar la realidad, administrar recursos limitados y ejecutar estrategias en el mundo real. Totalmente. Y para quienes nos escuchan y buscan mejorar su perfil profesional o liderar proyectos complejos, este es el mensaje central. Dominar estos matices lingüísticos es lo que aprueba presupuestos ejecutivos, es lo que coordina la ayuda humanitaria de forma efectiva y lo que lidera expansiones corporativas con éxito, tal como vimos con Javier, Daniel y Sebastián. Sin duda, y me gustaría cerrar con una idea, algo para dejar reflexionando a nuestra audiencia a partir de hoy. Si dominar estructuras gramaticales tan sutiles en un segundo idioma como el inglés puede alterar por completo el destino de una negociación internacional o hasta una misión de rescate. Perdón, quise decir o hasta una misión de rescate. Me pregunto, ¿qué otras pequeñas palabras en nuestra comunicación diaria, incluso en nuestro propio idioma materno, están dictando secretamente nuestro nivel de éxito y de liderazgo sin que siquiera nos demos cuenta? Es una reflexión poderosísima. El lenguaje que usamos construye nuestra realidad todo el tiempo. Así es. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Sigan cuestionando cómo se comunican, afinen esas palabras y nos encontramos en la próxima. ¡Hasta luego!